Sobre este tema vamos a conversar con el doctor Juan Carlos Portugal, abogado penalista que nos acompaña en nuestros estudios. Doctor Portugal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Juan Carlos, gracias por la invitación. A ver, ¿hay alguna posibilidad que con este tipo de recursos se siga ampliando o se bloquee de alguna manera la extradición de Alejandro Toledo, o es solamente, como se dice criollamente, manotazos de abogado frente a una realidad que es inexorable? En efecto, en esa línea, esta es una agonía de una muerte anunciada. Bien, yo creo que la jueza le ha creado una expectativa innecesaria a la defensa de Toledo y al propio expresidente con el propósito de tumbar el proceso de extradición. Dos fueron las razones. La primera, la defensa de Toledo planteaba la anulación total del proceso, es decir, más o menos que se anule los 6 o 7 años que el Estado peruano ha venido tramitando administrativa y jurídicamente la extradición. En 2017, ¿verdad? Entre 2016, fines, inicio de 2017. Entonces, esa era la... 6 años y fracción. Aproximadamente. Y ese era el principal propósito, tumbarse absolutamente todo el proceso de extradición desde esa fecha hasta el día de hoy. Sin embargo, la jueza, bastante reflexiva, ha señalado los trámites se han cumplido, las resoluciones judiciales se han agotado a nivel de este país. Sin embargo, como tú has planteado una habeas corpus, es posible, siempre hay, digamos, la posibilidad de que un juez pueda fallar, es posible de que en una instancia de revisión, que es una apelación, revoquen esa decisión. De manera que sería inoportuno de mi parte rechazar tu habeas corpus y autorizar inmediatamente la extradición si es que todavía te queda ese recurso. Entonces la jueza le ha señalado, y ahí sí una precisión respecto de ello, no le ha dado 7 días, le ha dado 7 días o hasta que se resuelva la apelación que ha presentado sobre habeas corpus. Resuelta la apelación, confirma la decisión, inicia el trámite de la ¿Podría durar extradición. algo más de 7 días? Tiene hasta 7 días para plantear ante la instancia de apelación el habeas corpus. Los trámites son absolutamente bastante rápidos en Estados Unidos al tratarse de un proceso de largos años y sobre todo por un caso como este, que no es un caso de persecución política, es un caso de persecución funcional en su calidad de expresidente. Yo creo que en 2 semanas está resuelto el habeas corpus e inmediatamente se inician los trámites administrativos entre Cancillería y Cancillería para su extradición. ¿Y esos trámites administrativos en promedio cuánto podrían demorar? Es que la extradición ya sea autorizada por el Departamento de Estados Unidos. Claro, pero hay que hacer la coordinación porque tiene que viajar un equipo de acá. No debería de pasar de 4 o 5 días. No debería pasar de 4 o 5 días. Máximo 3 semanas, digamos. Yo estimo que para la quincena de marzo el expresidente ya se encuentra en suelo peruano. Perfecto, perfecto. Ahora, hay que también ser claros en esto porque esto no es solamente un proceso judicial, sino también tiene un componente político. Se hace una valoración política de lo que está ocurriendo en el país y de la situación del presidente para finalmente otorgar la extradición. En efecto, la principal tesis que ha sostenido las defensas de Toledo, porque han sido varios los colegas, es que esto es un delito de persecución política y por consecuencia Estados Unidos no puede asumir esa complicidad en extraditar a un expresidente por una razón de persecución política. Sin embargo, la tesis de la Procuraduría y el Estado peruano en particular ha sostenido que el lavado de activos no es un delito de persecución política. Los delitos que se le imputan como colusión por la interoceánica, tramo 2 y 3, tampoco es un delito de persecución política y que se está utilizando este contexto de presión social, de presión política para impedir. Que es finalmente el mismo discurso que se utiliza a nivel de la defensa de César Nostroza Pariachi, que se utilizó en su momento sobre el expresidente Alberto Fujimori y que actualmente es lo que sostuvo su defensa. Todos los encausados enarbolan la bandera de la persecución política para intentar librarse de sus responsabilidades judiciales y penales. Porque es la única razón por la cual un Estado no tendría que aceptar una extradición, si en efecto se prueba de que no es una persecución de un delito funcional, como es este, ¿no? Ahora, incluso traído al país, Alejandro Toledo seguirá enfrentando otro proceso de extradición, que es por Ecoteva, que me parece tiene incluso igual o mayor cantidad de pruebas en contra. Sí, tiene 2 prisiones preventivas Alejandro Toledo. 18 meses por el caso Ecoteva y 36 meses por el caso de la interoceánica Sur, tramo 2 y tramo 3. Ahora, es altamente probable que la defensa de Toledo acá en Perú solicite una cesación de prisión preventiva por detención domiciliaria. Yo creo que esa va a ser la estrategia con el propósito de que no veamos a Alejandro Toledo en una celda de la Diroes. Por supuesto, para tal efecto tiene que justificar una situación a la que en la dogmática
procesal peruana se denomina la condición de valetudinario, es decir, que es una persona de especial vulnerabilidad médica, que hace que su permanencia en prisión no sostenga su situación médica o no sostenga una situación de integridad que le permita poder estar en condiciones adecuadas. Me parece que esa es la estrategia médica, no legal, que va a asumir el expresidente. Tratando de que vaya a su domicilio y que no termine en Barbadillo, que es donde parece ir. Y va a utilizar el precedente de acá, de Estados Unidos, la cárcel presidencial. La cárcel presidencial. Y va a utilizar el precedente de Estados Unidos. Se le dio una fianza con grillete electrónico, ciertamente, y se portó bien. Bueno, tiene que portarse bien porque el grillete electrónico es absolutamente irresistible. O sea, sales de un radio de geolocalización, inmediatamente está la policía ahí detectando y revocando una medida de prisión. Eso fue en la coyuntura de pandemia, ¿no? Por la edad de que podía contagiarse y todo lo demás en una cárcel convencional. Ahora bien, si bien es posible que se le pueda otorgar una detención domiciliaria a un valetudinario de 65 años, ya nuestro Tribunal Constitucional y de Justicia en nuestro país ha señalado que la edad no basta, porque alguien de 65 años puede estar absolutamente lúcido y médicamente estable. Tiene que estar, además de la edad, alguna situación adicional que médicamente le impida poder no arriesgar su vida en el establecimiento penitenciario. Ahora, en contra juega de que él salió del país y no se presentó ante la justicia, así que el peligro de fuga podría estar ahí bastante presente, ¿no? Por esa razón le dieron las prisiones preventivas, porque su fuga generó una suerte de obstrucción propia que habría generado sobre la investigación. Y me parece que esa tesis no es de recibo porque las condiciones médicas, las condiciones de espacio, de recreación, de visita, son absolutamente diferentes en Barbadillo que en el resto de penales. Claro, hay una especie de, hay un trato diferenciado, privilegio, claro, sin duda, por la magistratura que han ejercido, ¿no? Finalmente. El ministro de Justicia, José Tello, lo que ha dicho es que Barbadillo está en condiciones justamente de recibir al expresidente, que hay sitio y hay las condiciones mínimas que se exigen para que sea encarcelado allí. No habría problema con ese penal, finalmente, ¿no? De ninguna forma, de ninguna forma. Es que Barbadillo, digamos, originariamente no fue creado para un centro de reclusión. Ante el hacinamiento penitenciario y ciertamente es un argumento legítimo, dada la situación expresidencial de los actuales presidentes que purgan, uno condena y el otro prisión preventiva, es que la situación puede ser mucho más riesgosa. Entonces el Estado peruano, con el propósito de cautelar la protección de figuras presidenciales, es que crea esta zona, que es, insisto, tiene muchísimas visitas familiares. Aun cuando tenga un régimen estricto penitenciario, tiene visitas familiares, visitas de políticos, recreación, horas de patio, televisores, cámaras, comas, espacios muchísimo más privilegiados y decentes de una cárcel convencional, ¿no? De lejos. Absolutamente, absolutamente. El trato es diferenciado en el trato de los agentes penitenciarios, en la visita, en la salud, en la presencia médica, es totalmente diferente. De manera que no podría sostener, a propósito de una eventual cesación de prisión a detención, una razón médica porque la tiene. Lo que no quita que sea vergonzoso que el país haya tenido que crear un centro de reclusión especial para exmandatarios, ¿no? Quedará es vergonzoso, la verdad. Quedará para la historia y para la histeria. Ahora, ya en el tema procesal, ¿qué es lo que se viene? Una vez Alejandro Toledo pise suelo peruano, ¿qué es lo que sigue en su juzgamiento? ¿Cuáles son los pasos? Él está actualmente investigado, sus investigaciones están abiertas. Tiene dos alternativas. Asumir una tesis de resistencia a la investigación y señalar de que no hay lavado de activos, de que hubo una coima para la Interoceánica Sur en los tramos que se le imputa, y en ese sentido va a tener que asumir una tesis de cara a un eventual juicio. Si es que él considera de que la situación es absolutamente riesgosa porque hay evidencia principalmente bancaria y documental, podrá asumir una tesis de resistencia, es decir, solicitar o construir una aspiración a colaboración eficaz. El gran detalle es que si él no entrega información por encima de Alejandro Toledo, la ley le impide hacerlo. No se puede acoger al procedimiento de colaboración eficaz el líder de una organización, salvo por encima tuyo o semejantes a tu cargo tengas información privilegiada que entregar. Entonces ahí es donde empiezan, digamos,
a generar tiemblas políticas, a generar problemas y escenarios políticos, porque si él decide acogerse a la colaboración eficaz, es que él considera que por encima suyo, o al igual que él, hay personas a quienes él puede delatar. Bueno, pero él, parece que él se va a ir negado, como se dice, ¿no? Va a sostener hasta el final la tesis de que es inocente y finalmente parece que con lo que hay como pruebas terminará siendo condenado. Eso es Y además un dato importante a partir de esta pregunta. Cuando uno aspira a ser colaborador eficaz, aspira cuando la investigación usualmente es embrionaria, cuando el fiscal no ha construido una tesis, cuando necesita del colaborador para construir la pirámide. Tú lo ayudas a que... Exacto. Criterio de oportunidad y espontaneidad. Sin embargo, uno no aspira a colaboración eficaz cuando la tesis ya está construida y casi lista para una acusación. No me sirve, porque lo que me das ya lo tengo. No, pero este registro bancario ya lo tengo. Entonces, como ha construido una tesis de defensa durante casi 3 o 4 años de investigación, me parece que un fiscal sesudo y objetivo no debería aceptar el acuerdo de colaboración porque es ya más forzado y fingido. Ahora, ¿cuánto podría demorar hasta que sea acusado ya formalmente y se inicie el juicio? Porque todo terminará en un juicio oral, ¿verdad? La Fiscalía tiene el caso ya resuelto, no debería de pasar de 12 meses más con él acá. Formula un requerimiento acusatorio, esta pasa según nuestra estructura novedosa del Código del año 2004, procesal por supuesto. 1 año y medio, 2 años en etapa intermedia, el caso va a juicio, estaría yendo a juicio si deseas colocarlo en años, en el 2025. No debería de pasar del 2025. Entre la acusación, la etapa intermedia, es que de la investigación no pasa a juicio. De la investigación hay una etapa que es la intermedia, en donde un juez de investigación preparatoria, que va a ser el doctor Concepción Carguancho, determina si la acusación está mal hecha, se rechaza y Toledo sale. Si la acusación está bien hecha, pasa a juicio. Y claramente, con el antecedente de que es el propio Concepción Carguancho que le han dado prisión preventiva, difícilmente el caso se archive en esta etapa. Sí. Bueno, y todavía faltará lo otro, que es que se apruebe la otra extradición para que sea juzgado por el caso Ecoteva, finalmente. Correcto. Tiene una doble defensa, una doble investigación, pero la situación es absolutamente diferente con un Toledo acá, bien, que con un Toledo extraditado. Sí, bueno, o por extraditar. Parece que la suerte está echada. Una última. ¿Cómo se va a trabajar? Porque su esposa, la señora Elian Carr, la ex primera dama, también está inmiscuida en el proceso, sobre todo en el de Ecoteva. ¿Cómo se va a trabajar para que ella tenga el arraigo necesario en los Estados Unidos y luego sea extraditada? Porque ella tiene ciudadanía belga. Si logra salir de los Estados Unidos y viaja a Bélgica, allí la extradición sería mucho más difícil porque Bélgica no extradita con nacionales. Sin duda, y ahí lo que el Estado peruano debe activar son las solicitudes de arresto con fines de extradición. Es una figura como una suerte de prisión preventiva, pero por supuesto con un tiempo menor, que cautela la seguridad de que el futuro extraditado no obstruya a través de mecanismos como ocultamiento de paradero, o de viajes clandestinos o viajes oficiales tendientes a obstruir la investigación y el proceso de extradición. Entonces, allí las alternativas tienen que ser desde una fianza, hasta un billete electrónico o un arresto con fines de extradición o una detención domiciliaria. Ya es trabajo en la Fiscalía peruana hacer esos procesos y hacer uso de esas medidas cautelares con sus pares norteamericanos con el propósito de tenerla en arraigo en Estados Unidos para un eventual proceso de extradición. Recordemos que ambos hicieron volar de los Estados Unidos a Israel para refugiarse ahí. O sea, hay un antecedente de... Hay un dato de obstrucción por parte de la propia esposa del expresidente. Perfecto. Ese solo dato levanta las cejas en cualquier ciudadano norteamericano. Y ese solo dato impide que se trate de una forma diferente a Elian Carr. Ahora, el sistema norteamericano en casos de corrupción y lavado de activos es absolutamente severo. Es absolutamente severo. De manera que difícilmente puede escaparse. Perfecto. Esperemos que así sea. Muchísimas gracias, doctor Portugal. Mucho gusto, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Juan Carlos Portugal, abogado penalista, ha estado con nosotros.